Bien, chicos, buenas noches. Antes de empezar con la ponencia de neumonía, quería comentarles un poquito sobre que esta ponencia es de PHM, el Proyecto Hermano Mayor, que organiza la CPA, el Comité Permanente Académico, y como verán, es un proyecto bastante lindo que ayuda a ustedes, a nuestros hermanos menores, que puedan desenvolverse mejor en las clases que tienen con el apoyo educativo que damos. Y bueno, mencionarles que tenemos un canal de YouTube, que ahora se los voy a estar pasando por el chat, que es este donde publicamos videos de las clases, ya que todas las clases son grabadas, de fisiopatología, eh, y de Morfo 2 también, de los diferentes cursos de anatomía, fisiología y histología, por si quieren repasar algún tema en particular. Así que estaría buenazo que se den una pasada por el canal. Igual ahora les estoy mandando el link por el chat. Y bueno, comentarles también que si no son parte del PHM y están interesados, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestro Instagram o al grupo de repaso para que puedan rellenar el link de inscripción y puedan ser parte de este proyecto. Bueno, dejando el spam de un lado, vamos a empezar con la presentación de la ponencia de ahora, que nos está acompañando Víctor. Víctor, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, listo. Entonces, bueno, para resumir, él es un estudiante de medicina humana del 10º ciclo ya, es tutor PHM, ha tenido rotaciones en el Hospital María Auxiliadora, en el ETECAR Rebagliategui, además de ello es miembro activo de Protera y un tutor de fisiología de Morfo 3. Entonces, Víctor, el tiempo es tuyo. Eh, por favor, desenvuélvete. Voy a estar aquí, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces, chicos, a ver. Ok, ¿puede visualizar la pantalla? Sí, sí se puede ver. Ya, entonces comenzamos. El día de hoy vamos a hacer un repaso acerca de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? De hecho, es una patología bastante frecuente, ¿no? Sobre todo por alguna razón, en especial, ¿no? En la entrada del invierno. Y eso tiene un carácter, justamente, tiene el porqué, ¿no? Vamos a revisar también la epidemiología, justamente por ello. Entonces, los temas que vamos a abarcar el día de hoy son la definición, ¿no? ¿Qué es la neumonía? Hay otros tipos de neumonía, ¿cuáles son? La epidemiología, ¿no? ¿Cómo nos está yendo acá en Perú? ¿Cómo nos está yendo en los países del primer mundo? Algunos factores de riesgo, que es muy importante para determinar, ¿no? Cuál es el agente causal probable. Asimismo, también, ¿no? Como el curso lo menciona, la patogenia. Así también vamos a hablar sobre la clínica, el diagnóstico y finalmente el tratamiento, ¿no? Y al final algunas conclusiones y también podemos pasar a resolver algunas preguntas que ustedes tengan y va a haber un quiz, ¿no? Al final para que puedan resolverlo. Entonces, nuestros objetivos son, primero, reconocer los mecanismos fisiopatológicos de la neumonía. Segundo es utilizar la clínica, imágenes, es decir, el apoyo, ¿no? Y también algunos factores de riesgo, como también la epidemiología, para dar un adecuado tratamiento a la neumonía. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto, ¿no? El tratamiento empírico, si bien es de gran ayuda, puede generar mucha resistencia a largo plazo. Entonces, nuestra importancia hoy en día nosotros es, pues, el medicamento para la bacteria adecuada, no un medicamento o un tratamiento específico. Y tercero, ponerlo a la práctica, ¿no? La utilidad de algunos scores que ustedes van a poder trabajar durante toda la carrera, ¿no? Como es el SCRUB 2065, y unos indicadores de pronóstico de neumonía como el PEPSI, ¿ok? Esos son algunos objetivos. Entonces, primero, vamos a hablar sobre la definición de la neumonía. ¿Qué es la neumonía? La neumonía se define como una infección aguda del parénquima pulmonar en un paciente que adquirió la infección, ¿no? En este caso, fuera del ámbito hospitalario, ¿no? En pocas palabras, es decir, es una inflamación del pulmón, como se ve en la imagen, ¿no? Dentro de la neumonía tenemos, en este caso, de acuerdo al lugar donde se adquirió, tenemos dos tipos, ¿no? Acá ponemos neumonía. Disculpen si no estoy usando mi iPad en esta oportunidad, pero creo que sí se van a poder entender, ¿no? Hay dos tipos, que es el NAC, la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no?
Este se adquiere, o la bacteria, o el virus, hongo, se va a adquirir fuera del ámbito hospitalario. Es decir, es la neumonía que se adquiere en el ámbito extrahospitalario y que está caracterizada, ¿no?, por la clínica, en este caso, de algunas bacterias o virus, sean de forma conocida, ¿no? Y lo otro que viene a ser de otro tipo de neumonía es la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Esta neumonía intrahospitalaria se caracteriza o se define como aquella neumonía que va a ser resultado después de 2 días de estancia hospitalaria. Es decir, el paciente ingresa, ¿no?, por un cuadro X, ¿no?, que no sea respiratorio, y en los 2 días de estar hospitalizado presenta secreciones, tos productiva, fiebre. ¿En qué pensamos? En neumonía intrahospitalaria, es decir, adquirió bacterias o adquirió el agente patógeno dentro del hospital. ¿Hasta cuánto puede ser considerado neumonía intrahospitalaria? Hasta los 7 días después de haber salido del hospital. Es decir, el paciente termina lo que estaba haciendo, ¿no?, en el hospital, termina su tratamiento, no es dado de alta, pero dentro de los 7 días presenta abruptamente pues falta de aire, ¿no?, lo que conocemos como disnea, tos productiva o tos seca, fiebre, y puede ser sospechada, puede ser una sospecha de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y dentro de esta neumonía intrahospitalaria viene a ver otro tipo de neumonía, que es la neumonía asociada a ventilación, ¿no? Es aquella neumonía que está o precede después de 48 horas del que el paciente haya sido intubado, ¿no? ¿Y esto por qué se caracteriza? Se caracteriza debido a las secreciones. El paciente está con su tubo endotraqueal. Sin embargo, nosotros podemos visualizar que está botando o expectorando pues sustancias de color verde, ¿no? ¿En qué pensamos? ¿En qué bacteria pensamos? En Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. ¿Ok? Y también van a conocer otros términos, como la neumonía asociados a estancia sanitaria, ¿no? Que eso está dentro de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Básicamente son lugares donde se hace o se practica pues algunas prácticas médicas, por así decirlo, ¿no? Como cuáles, como los asilos de ancianos o como centros de hemodiálisis, ¿no? Que tienen su flora ya bacterial pues bien catalogada. Entonces, acá tenemos pues la imagen referencial de un paciente, ¿no?, que está afectado, en este caso el pulmón izquierdo, ¿no?, el lóbulo inferior. Y se caracteriza en este caso por el exudado, gran exudado que presenta dentro de los alveolos. Pero esa es una presentación, es la neumonía típica. La otra neumonía atípica es donde va a estar pues la inflamación, va a estar por fuera, en el mesénquima, dentro o por fuera de los alveolos, ¿ok? Y esto se caracteriza más pues en neumonías por virus, ¿no? Nosotros habremos escuchado seguramente en la pandemia, ¿no? Los virus, el coronavirus SARS-CoV-2, que también genera neumonía, ¿no? ¿Y cómo es en este caso su clínica o su radiografía, cómo se ve? ¿No? Se ve de manera intersticial, ¿no? O sea, por fuera del alveolo. Y también tiene un patrón pues bilateral, o sea, afecta ambos pulmones, ¿no? Esa es una característica, podemos hablar. ¿Ok? Epidemiología. ¿Qué sabemos de la epidemiología de las neumonías? Pues la incidencia general de neumonía adquirida en la comunidad en adultos se va a estimar en aproximadamente de 16 a 23 casos por cada 1.000 personas, ¿no? Es aproximadamente 30% de los pacientes que son hospitalizados tienen una incidencia aproximada de 5 a 7 hospitalizaciones por cada 1.000 personas por año. Eso en Estados Unidos. ¿Cómo nos va en la parte de América? La incidencia viene a ser de 5 a 15% en población adulta a nivel mundial. Se estima una mortalidad que fluctúa entre el 1,5% en NAC ambulatorios, es decir, pacientes que han sido tratados de manera ambulatoria. De 6 a 14% mortalidad van a requerir hospitalización, y de entre 35 a 50 pues van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Una neumonía grave. ¿Cómo nos está yendo a Perú? Estos son datos según, ¿no?, lo que la data del año 2023, donde se observa que los pacientes más frecuentes o que presentan neumonía son aquellos pacientes ancianos, ¿no? 38%. Seguido, lógicamente, de adultos, pero también otro gran grupo muy importante en cuanto a neumonías es también los niños pequeños, ¿ok? Los niños en edad pediátrica, sobre todo. Y acá tenemos un gráfico en que nos muestra, ¿no?, cómo ha sido, pues, la incidencia en neumonías, específicamente por neumococo, ¿ok? La vacuna, que tiene 7 serotipos que se ha inducido en el año 2000, ha generado gran déficit de incidencia en este tipo de neumonías. Por ejemplo, como observamos en el gráfico, en pacientes un año, tuvo una gran incidencia, más de 200, como se observa. Luego, después de la inducción de la vacuna, ha bajado, ¿no?
Entonces es muy importante esto de la vacunación, pero sobre todo en dónde se da esto en países desarrollados, ¿no? Acá en Perú pues nos falta un poco. Y tenemos algunos factores de riesgo. Por ejemplo, la neumonía es más frecuente, ¿no? En hombres que en mujeres. ¿Y esto por qué? Esto se debe, pues, a algunos rasgos o algunas diferencias anatómicas, corporales, también comportamientos y también algunas situaciones socioeconómicas. Por ello es más frecuente en hombres que en mujeres. Se ha visto también una relación que es más frecuente en raza afroamericana que en pacientes caucásicos, ¿ok? También nos menciona la epidemiología y hay algunos, bueno, algunas estaciones, como es el invierno, donde se presenta mayor cantidad de incidencia de neumonía, ¿no? Justo hace poco estaba observando algún reportaje donde mencionaba que normalmente en el Hospital 2 de Mayo, al día se atendían 60 personas neumonía, perdón, con alguna afección respiratoria. Pero actualmente, ¿no? Durante esta época de Lima que está haciendo mucho frío y la entrada del invierno, pues se ha duplicado esta cifra de pacientes, ¿no? 120 por lo menos van al día durante al Hospital 2 de Mayo, ¿no? Otro factor, pues ya hemos mencionado la edad, ¿no? Sobre todo personas menos de 5 años y pacientes mayores de 65. Y estos pacientes, pues como son adultos mayores, siempre están relacionados con algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, enfermedades ya propias de su edad, ¿no? Algunas diabetes mellitus tipo 2, pacientes de enfermedades respiratorias como es el EPOC, como asma, enfermedades cardiovasculares también podrían generar, eh, también enfermedades hepáticas, ¿no? Como cirrosis. Dentro de algunas menciones honoríficas también tenemos que mencionar el alcoholismo, ¿no? En el paper menciona que 24 gramos al día en un paciente alcohólico, pues tiende a generar este tipo de factor de riesgo para adquirir neumonía, adquirir en la comunidad. También asimismo el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo que se mide por paquetes por año, ¿no? Podría generar a largo plazo algunas enfermedades como es el EPOC, ¿no? Y esto también podría complicar al paciente, ¿no? Caracterizado por reinfecciones recurrentes durante el año. Otros datos sacados también podrían mencionar la prematuridad, ¿no? Niños prematuros, pues tienen las defensas muy bajas, es fácil de adquirir una enfermedad, por ejemplo, viral, que genere neumonía y por lo tanto la muerte, ¿no? La desnutrición crónica, pacientes con inmunodeficiencia, ¿no? Pacientes tuberculosos, pacientes con VIH, pues es más proclive a contraer neumonías y pues la mortalidad es mucho más alta, ¿no? Que en otros grupos etarios. Y también el trabajo. Personas que están expuestas a algunas, por así mencionar, algunos minerales que ocasionen contaminación dentro del pulmón, ¿no? Por ejemplo, pacientes que van a trabajar en las minas, ¿no? Pacientes que trabajan con leña e incluso también pacientes que trabajan con niños. Los niños generalmente pues tienen múltiples enfermedades virales, ¿no? Y es fácil de contagiar a una persona, sobre todo que está inmunocomprometida. ¿No? Y por ello, pues la epidemiología factor de riesgo es importante. Hay algunas otras características que los vamos a seguir viendo más adelante. Dentro de la etiología, chicos, la etiología comprende, pues, bacterias atípicas y lo atípica, ¿no? Y dentro, pues, fuera de bacterias hablamos ya de virales, ¿no? Incluso también podríamos hablar de hongos, ya que los hongos también pueden generar neumonías, ¿ok? Dentro de lo típico, lo normal, lo que es pues la clínica normal, es decir, fiebre abrupta, ¿no? Más de 38 grados, tos con productiva, generalmente que se afecta un lado del pulmón, eso es lo típico, ¿no? ¿Y quiénes ocasionan pues este tipo de clínica en el pulmón? Pues a la cabeza, el Streptococcus pneumoniae. Este es la vedette de los típicos, o sea, lo que más frecuente que vamos a encontrar neumonía de manera típica, ¿no? Es por Streptococcus pneumoniae. Luego le continúa el Haemophilus influenzae. Continúa con la Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, el Streptococcus del grupo A. ¿Ok? ¿Y cuáles son las bacterias atípicas? Las bacterias atípicas a la cabeza, pues está Mycoplasma. A la cabeza, el más frecuente. ¿No? Sobre todo lo vemos en pacientes jóvenes, sobre todo. Luego le continúa la Legionella, la clamidia y la Coxiella burnátil, ¿no? Y dentro de las enfermedades o neumonías virales tenemos la influenza tipo A, tipo B, el famoso SARS-CoV-2, que incluso, pues, como sabemos, va a generar una pandemia, rinovirus, virus sincitial respiratorio, pues más frecuente, bueno, los tres, de hecho, rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, es más frecuente en niños, en edad pediátrica, ¿ok? Ahora,
aquí nos menciona, pues, cuáles son las bacterias más frecuentes en el lado, en la comunidad extrahospitalario versus el intrahospitalario, ¿no? Es decir, en el hospital. Te- Tenemos a la cabeza, pues, como les mencioné, el estreptococo neumonía. Sin embargo, en el lado hospitalario también podría estar relacionado, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito hospitalario pensamos en bacterias, pues, que se encuentran sí o sí dentro del hospital, ¿no? Como es el Staphylococcus aureus, también gram negativos, enterobacterias que se encuentran pues en este lado de este hospitalario, ¿no? Virus también es frecuente, asimismo micoplasma, como les he mencionado, micoplasma es muy frecuente, ¿no? Sobre todo en jóvenes. Tenemos algunos factores de riesgo que ya les he mencionado, la población adulto mayor, poblaciones en niños, personas que están inmunodeprimidas o inmunocomprometidas. ¿Quiénes lo hacen esto? Personas que tienen corticoterapia prolongada, ¿no? Pacientes con trasplantes, se le inyectan pues básicamente bastantes inmunomoduladores para controlar pues que no se rechace el órgano trasplantado. Entonces eso es un factor también de riesgo. Las infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, el famoso VIH, ¿no? Donde ataca sobre todo los linfocitos, ¿no? En este caso, el paciente queda inhabilitado de una defensa que es innata también adquirida. La neutropenia también. Asimismo, comorbilidades como cuáles? Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. El EPOC se caracteriza justamente por las enfermedades respiratorias recurrentes. Es una de sus clínicas que tiene el EPOC. Asimismo, los pacientes neoplásicos, cardiópatas y pacientes con diabetes mellitus, ¿no? El alcohol, que ya lo hemos mencionado, más de 24 gramos por día, alteración del nivel de conciencia. ¿Eso en qué pacientes podríamos estar involucrados? Pues pacientes con que han sufrido alguna enfermedad, o un accidente cerebrovascular, perdón, ¿ok? Pacientes que hayan tenido, pues están postrados, no en cama, pueden aspirarse y pueden generar neumonía. El lugar geográfico es mucho más frecuente en zonas más frías que en zonas, pues, tropicales, cálidas, ¿ok? También podemos hablar este paper, ¿no? Del UpToDate sobre algunas condiciones y el agente común más frecuentemente encontrado dentro de ella. Por ejemplo, si vemos en el ámbito del alcoholismo, ¿no? Vemos que en la cabeza está el estreptococo. Pero sin embargo, también podemos tener algunos anaerobios. ¿Y esto por qué? El paciente pierde literalmente, está en un estado de conciencia alterado. Se podría decir, ¿no? Que está mareado y puede aspirarse fácilmente. Entonces, ¿qué tenemos en la boca? Anaerobios orales. Y esto podríamos aspirarnos y por lo tanto pasar al tracto respiratorio y generar una posible neumonía. ¿Ok? Tabaquismo y EPOC, ¿no? Relacionado con hemófilos influenzae, pseudomonas aeruginosa, ¿no? Legionela. La legionela sobre todo está eh, en ámbitos, en estancia de hoteles, cruceros, en 2 semanas anteriores. Se le llama enfermedad, bueno, la legionela fue mencionada así por la enfermedad de los legionarios, ¿no? Y también se le caracteriza por ser una enfermedad que está frecuentemente relacionada con la ventilación, ¿no? Como mencionan, ¿no? Hoteles, en cruceros, donde hay este tipo de máquinas, ¿no? Con ventilación, ¿no? Puede generar este tipo de bacterias, la legionela. También tenemos algunas otras por así decirlo, bacterias, ¿no? Por ejemplo, el uso de drogas inyectables, ¿no? En la piel, si nos vamos a inyectar algo por la piel, debe entonces ingresar un agente o un microorganismo que está en la piel. ¿Y quiénes están en la piel? Sobre todo gram positivos. Uno de los gram positivos que se encuentra más frecuentemente es el Staphylococcus aureus, ¿no? También podría entrar ahí el Staphylococcus epidermidis, la Mycobacterium tuberculosis, el Streptococcus pneumoniae. Aquí es muy importante mencionar también las vías de contagio, ¿no? ¿Cómo se contagia una persona? Una persona se puede contagiar pues por microaspiraciones, por gotículas de contacto directo, ¿no? Por inhalación, más frecuentemente lo hacen los virus, vía hematógena, justamente las drogas inyectables, Staphylococcus aureus es el que hace esto también, ¿no? Y la Pseudomonas aeruginosa. Y también podrían contagiarse, ¿no? Podría generar neumonía por cercanía, ¿no? Un proceso inflamatorio en el mediastino, un proceso inflamatorio, ¿no? En la pleura, podría llegar fácilmente al parénquima pulmonar y generar neumonía. ¿Ok? Ese es en cuanto al paper de etiología. Ahora pasamos a patogenia. En la patogenia, pues primero vamos a hablar de la histopatología, ¿no? La neumonía tiene 4 fases. Una de las primeras es la congestión. ¿Cuánto dura? De 1 a 2 días. ¿Y esto de qué se caracteriza? Es la congestión, pues se debe a un leve edema intracelular
y la congestión de los capilares dentro de los tabiques alveolares. Y esto va a generar a largo plazo, ¿no? Un exudado. Entonces, pasamos a la hepatización roja, como menciona. Hepatización roja, ¿a qué te suena? A hígado, ¿no? Exacto, justamente el pulmón se está eh, haciendo un patrón pues similar a lo que es el hígado, ¿no? Por el exudado inflamatorio, por la acumulación de neutrófilos, de glóbulos rojos y también de fibrina. Y esto después, ¿no? Después de los 5 a 7 días, viene la hepatización gris. En este caso, toda esta congestión, toda esta inflamación, toda esta red de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de fibrina, pues va a transformarse en moldes fibromixoides, que van a contener pues macrófagos y fibroblastos. Como se mencionó, va a haber una hiperplasia en estos tipos celulares, ¿no? En ambos. Y luego viene la resolución. La resolución es pues la inflamación, limitar la inflamación y hacerlo poco a poco pues disfuncional, ¿no? Esta inflamación. Pero eso tarda más o menos hasta 4 semanas. Y el último signo que vamos a ver en desaparecer en la radiografía, pues viene a ser justamente este patrón, el patrón consolidado. ¿Ok? Y el último signo en que desaparece es la tos. O sea, vamos a tener tos, va a perdurar la tos hasta que termine la resolución. ¿Ok? Y la patogenia. Para explicar la patogenia voy a usar estas dos imágenes. ¿Ok? Primero, eh, como la forma de invadir al tracto respiratorio inferior más frecuente es por microaspiraciones, pues los patógenos que se encuentran, ¿no? A nivel de la nasofaringe, bucofaringe, van a descender, ¿no? Y ahí está, pues el más frecuente de todos los típicos, es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El neumococo. Este primero va a atravesar lo que viene a ser la primera barrera, que viene a ser las células que componen la mucosa del tracto respiratorio, ¿no? Estas células pues van a presentar un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Estas células caliciformes van a producir mucina. Esta mucina va a contener proteoglicanos, algunas glicoproteínas que van a espesar este moco y van a barrerse junto con los cilios o estereocilios, lo que presentan estas células ciliadas para barrerlas y eliminarlas, ¿no? Y también presentan pues macrófagos alveolares, ¿no? Que van a estar ahí y pueden fagocitarlos. Esa es la primera barrera que ellos tienen para poder ingresar al tracto respiratorio inferior. La otra barrera es la misma anatomía. Las bifurcaciones, las ramificaciones que presenta el tracto respiratorio, pues no van a permitir el fácil acceso a la vía inferior, ¿no? Incluso hay características en cuanto a volumen. Más de 3 micrómetros no pueden pasar las partículas. Y por lo tanto, esta es una importante también barrera para mencionarlas. Pero ¿qué pasa si ha vencido todas estas barreras y entró al alveolo? En el alveolo se va a encontrar primero con macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares, al detectar que esta bacteria está ocasionando inflamación, ¿no? Debido a su virulencia, debido al inóculo que ha presentado, debido a factores ambientales, eh, podría generar también este estado de proinflamación, ¿no? Iniciar la fagocitosis, la matanza intracelares y también la apoptosis. Pero estas bacterias tienen algunas proteínas, proteínas, ¿no? Que son, pues, su virulencia, su capacidad virulenta o su capacidad de generar la patogénesis. Por ejemplo, en el Streptococcus pneumoniae va a tener una proteína llamada neumolicina, ¿no? Que va a formar poros dilatados, es decir, va a dañar a la célula y generar citotoxicidad y la muerte de estas células, ¿no? Otro caso es el del Staphylococcus aureus, que va a generar o va a producir, o dentro de esta bacteria va a tener la alfa-hemolicina, que es una alfa-toxina que también va a formar poros y por lo tanto va a ocasionar la muerte celular, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no? Que si se genera muerte celular, si hay células que están siendo atacadas por algunas proteínas, entonces se va a activar de inmediato la inmunidad innata, ¿no? Viene el macrófago, vienen algunas células de apoyo que van a generar el estado proinflamatorio del alveolo. Y junto con el estado proinflamatorio del alveolo, pues va a generar el aumento de permeabilidad, la entrada de algunos neutrófilos que viene a ser la barrera, ¿no? Una de las primeras células que ingresan para generar pues algunas citocinas, quimiosinas, interleucinas. La interleucina 17, por ejemplo, va a ocasionar dentro de los alveolos
dentro de estas células epiteliales, ¿no? Los neumocitos tipo 1, van a generar mucinas antimicrobianas, que estas van a generar directamente afección, daño directo a las bacterias, a los virus que se presentan. También el epitelio respiratorio va a defenderse con el aclaramiento mucociliar, péptidos quimiotácticos, fagocitosis y la matanza intracelular, ¿no? Asimismo, también tenemos los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 van a generar algunos tensioactivos como el ASPA y el ASPD, que son derivados, ¿no?, del surfactante, que son pues sintetizados dentro de los cuerpos laminares para generar asimismo una inhibición directa hacia las bacterias, a los virus. Como sabrán también, pues van a estimular a la célula B, la célula plasmática, para generar anticuerpos. Y el anticuerpo de inmediato que se produce, pues es la inmunoglobulina tipo M, ¿no? También dentro de los neutrófilos que han sido extravasados, ¿no?, por la inflamación, que han llegado por la cascada inflamatoria, pues va a generar elastasas, proteínas 3, camptepsina G, lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que va a impedir la alimentación de las bacterias, ¿no? Las bacterias pues se nutren a través de conductos de hierro, ¿no? Justamente es por ello que en pacientes no podemos administrar hierro, ¿no? Porque sería alimentar a algunas bacterias, ¿no? ¿No? También estamos hablando de los macrófagos que van a generar pues el factor nuclear kappa beta, y esto va a inducir aún más a las células asociadas a mucosa ingresar, ¿no?, al alveolo y generar un estado proinflamatorio, ¿no? Reclutamiento de más células, la matanza, y pues esto se llama la resistencia inmune, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene nuestro alveolo para defenderse dentro de las bacterias, virus, ¿no? Pero esto va a ocasionar un daño, como sabrán. Toda esta inflamación genera el daño. ¿Y cuál es el otro mecanismo por el cual se tiene que resolver este daño ocasionado? No es como la guerra, se ha presentado la guerra, pero alguien tiene que ir eliminando a los soldados caídos, alguien tiene que ir recuperando terreno, limpiándolo, ¿no? ¿Quién es el que se encarga? Pues es la resiliencia pulmonar, ¿no? La resiliencia alveolar en este caso. La resiliencia alveolar, ¿de quién está caracterizado esto? Pues es el macrófago. El macrófago, a través de un proceso llamado esferocitosis, va a fagocitar a los caídos, por así decirlo, ¿no? Macrófagos caídos que ya están apoptóticos, para no generar más inflamación, ¿no? Porque estos generan pues proteínas asociadas a daño, los PAMs, a generar mucho más inflamación. Entonces los macrófagos, que son pues reguladores, en este caso mediadores antiinflamatorios, van a fagocitar a las células sésiles, por así decirlo, moribundas, para que no generen este estado proinflamatorio. Otros son también, pues, algunas citocinas antiinflamatorias, ¿no? Antagonistas de receptores de interleucina 10, interleucina 1, el factor de crecimiento transformante beta, las prostaglandinas E2, ¿no? Mediadores lipolíticos pro-resolutivos también. ¿Ok? Por aquí también mencionar, ¿no?, lo que mencionan el texto. Hay algunas células linfoides innatas que están caracterizadas dentro de la proinflamación y la antiinflamación. Dentro de la proinflamación, la que genera más inflamación son estos dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Y la que tiene el efecto protector antiinflamatorio es la célula innata, ¿no? Tipo 3, ¿no? Que va a generar interleucina 17 y la interleucina 22. ¿Ok? Entonces, la clínica, chicos. ¿Cuál sería la clínica diferenciando primero neumonía típica, agentes bacterianos típicos, de una neumonía atípica, es decir, de agentes bacterianos atípicos, ¿no? Primero, la clínica, los síntomas y signos. ¿Qué nos indica que sea una neumonía típica? Primero, que el comienzo sea súbito, es decir, de un día a otro, ¿no? Máximo 2, no menos de 7 días, ¿no? De forma aguda, el paciente presenta disnea. ¿Qué es disnea? Es la sensación de falta de aire. ¿Qué más tiene el paciente? Fiebre, mayor a 38,5. La tos es productiva, ¿no? Tos con esputo, algunos lo llaman, ¿no? Y si es verde, pues ya sabemos que es un proceso inflamatorio ocasionado por neutrófilos que están sintetizando mieloperoxidasas, y eso le da el característico color verde. Escalofríos, ¿no? De manera ya extrapulmonar, los síntomas extrapulmonares. El dolor costal podría ser asociado a un derrame pleural, ¿no? Un dolor pleurítico. Dolor abdominal por la asociación o la cercanía también, ¿no? En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo auscultamos. Primero escuchamos, ¿no? Seguramente en semiología les van a primero, es la inspección, la palpación, la percusión, auscultación.
¿no? En orden, ¿no? Pero acá estamos siendo más prácticos, lo primero que nos importaría hacer es escucharlo. Entonces, auscultamos al paciente. Y auscultamos y escuchamos, pues, el murmullo, escuchamos cómo el murmullo vesicular no pasa. Y en este caso, localmente no hacemos, a ver, vamos a ver si lo puedo explicar acá, ¿no? De arriba a abajo, de derecha a izquierda, no bajando, uno a uno. Primero de un pulmón, luego del otro lado. ¿Para qué? Para buscar la localización, donde se encuentra en este caso la parte condensada, la parte inflamada de este pulmón, ¿no? La disminución del murmullo vesicular. Luego, pues algunas veces podemos escuchar crépitos, ¿no? ¿Qué es crépitos? Es como frotar nuestras manos en el cabello, ¿no? Son ruidos muy finos que se generan, pues justamente por el edema, por el exudado, por la pus que está dentro del alveolo, ¿ok? Y estos no son modificables con la tos, ¿no? Es una característica, ¿no? Comparando con los subcrépitos o con el lado atípico, ¿no? Y también podemos acá hablar de las vibraciones vocales o el frémito. ¿Cómo estará el frémito acá? O en la palpación las vibraciones vocales, ¿no? Al paciente le decimos, por favor, diga 33, ¿no? Y escuchamos nítido y fuerte, ¿no? Cuando sentimos las vibraciones nítidas, fuertes también, cuando nosotros ponemos nuestra mano sobre en el lado que está el pulmón afectado, ¿ok? ¿Y cuál es lo atípico? ¿Cuál es lo menos frecuente? ¿No? ¿Cuál es lo causado por el micoplasma? ¿No? Que es el más frecuente, los atípicos. Primero, comienzo subagudo, ¿no? Inicia después de una semana, el paciente no tiene fiebre o tiene febrícula, los usa, ¿no? Una sensación de calentura nomás. La tos, como viene a ser, seca y puede tener algunas manifestaciones en el soma. Por ejemplo, cefalea, ¿no? Mialgias, artralgias. El micoplasma le gusta hacer otro tipo de manifestaciones también. Micoplasma, acá pongo micoplasma. Le gusta hacer también mielitis transversa. Le gusta hacer también eritema marginado. Y muy rara vez también se asocia con anemia falciforme. Anemia falciforme, ¿no? Son manifestaciones extrapulmonares, ¿no? Que se pueden presentar en la clínica pues, de un paciente con neumonía atípica. ¿Ok? ¿Y cómo viene a ser su examen físico? Pues no es focalizado, no hay un lugar exacto donde está el proceso inflamatorio, ¿no? Porque es bilateral, ¿no? Y de tipo intersticial. ¿Ok? Pero no es raro encontrar sibilancias. Y aquí pues algunos datos también que mencionan, ¿no? La fiebre, escalofrío, tos, habitualmente productiva, la disnea, la sensación de falta de aire y el dolor preurítico, ¿no? Ok, legofonía, pues legofonía se da pues, en proceso ya que hay un derrame, ¿no? Se escucha como si el paciente estuviera hablando como cabra, ¿no? Con ese tipo de en tono. También podríamos estar hablando, ¿no? De una pectoriloquia, una pectoriloquia pulmonar. Ya, y esta es la clínica igual. Aquí les traje un cuadro donde pues, han hecho un cuadro comparativo sobre algunos síntomas de manera individual y síntomas de manera, pues, o con examen físico de manera en conjunta, donde se ha visto, pues, la relación, ¿no? ¿Cuál es lo más sensible, lo más específico, ¿no? Si hablamos dentro de signos, síntomas o parámetros laboratoriales, es muy inespecífico hablarlos por separado. Es decir, en un proceso de una persona que está iniciando, ¿no? Con neumonía y solo presenta temperatura más de 38, muy probablemente no sea neumonía, sea otra cosa, ¿no? O pensemos en otra cosa. Mientras que signos que están en conjunto, como son la fiebre, la ortopnea o la frecuencia respiratoria más de 30, ya podríamos estar asociándolo más al proceso de neumonía. ¿Ok? Y también otro que, como menciona el loop radio, es muy alto, 14, 14.7, 14.6, es la frecuencia respiratoria más de 20, la temperatura más de 38, ¿no? Y la saturación menos de 90. La saturación indica qué grado de ya ese compromiso alveolar, ¿no? Ya se podría estar imaginando dentro, ¿no? Como sabrán, una saturación muy baja, menos de 90 ya requiere oxígeno de manera terapéutica, ¿no? Le administramos oxígeno con una cánula binasal, una máscara de reservorio, podría ser, para tratar de subir esa saturación. ¿Ok? Dentro del diagnóstico, chicos, el diagnóstico viene a ser clínico y también con ayuda de imagen. ¿Ok? Entonces, en lo clínico nosotros nos vamos a valer de nuestros signos y síntomas y también del examen físico, lo cual nosotros al momento de que llegue el paciente lo vamos a realizar.
Y también siempre pedimos nuestra placa de tórax, ¿no? Siempre pedir una placa de tórax anteroposterior y también lateral. ¿Para qué? Para poder ver el compromiso total en el pulmón y también si es que hubiera eh, algún derrame, poder observarlo, ¿no? Sin embargo, todo paciente con neumonía que se ha ganado su radiografía, si esta radiografía pues no nos muestra un aporte a lo que es la neumonía, pues podríamos solicitar una tomografía, ¿no? Axial computarizada, una TAC, que es mucho más sensible, mucho más específico, ¿no? Eso también nos podría ayudar en neumonías recurrentes. Y como les he mencionado, ¿no? Si la radiografía no es contribuyente, podríamos solicitar una tomografía, ¿no? Pero siempre el paciente con neumonía se ha ganado su plaquita. ¿Ok? Y también, como les he mencionado, la epidemiología, paciente alcohólico, ya podemos saber las bacterias más específicas para esa persona, ¿no? Paciente neumonía que ha estado en crucero, ¿no? Ya pensamos en qué bacteria, ¿no? Legionela, por ejemplo. Paciente joven que presenta algunas manifestaciones extrapulmonares, eritema marginado, mellitus talosa, anemia falciforme, no cefalea, mialgias, artralgias, allá, micoplasma, no podríamos pensar. ¿No? Ahora, si el paciente se hospitaliza, nosotros antes de darle tratamiento antibiótico tenemos que tomar hemocultivos. Dos hemocultivos, tomar también muestra de esputo y hacer el SUGRAM, ¿no? Respectivo. ¿Cómo tiene que ser el esputo? Pues menos de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfonucleares, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico, como les dije, clínico, ¿no? Satura, signos y síntomas, perdón, y examen físico. Y todo paciente con neumonía se ha ganado su placa, su radiografía de tórax. Y también, como les he mencionado, su epidemiología, chicos. Es muy importante ese gráfico que les he pasado del UpToDate, su epidemiología y factores de riesgo. Todo esto nos indica paciente posible con sospecha alta de neumonía. Entonces ya tenemos al paciente con diagnóstico de neumonía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que vamos a hacer nosotros como estudiantes de medicina o como internos, ¿no? Muy a futuro, ¿no? Es catalogar al paciente el grado de severidad que ha llegado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso? Por algunos scores que nos han puesto, ¿no? Como es el CUR 65 y también como tenemos acá abajo el TEPSI, ¿no? El TEPSI que indica, ¿no? La severidad de neumonía. Dentro de los más importantes o de los que sí o sí debemos saber es el CUR 65 y seguramente les van a preguntar qué significa cada una de esas letras. La C de confusión. Todos valen un punto, recordemos. La U de urea. Si no tienes urea y tienes boom, allá, entonces podemos aplicar el boom. 19. Más o menos se correlaciona con la mitad, ¿ok? La R de respiraciones. ¿Cuánto tiene que ser más de respiraciones para considerarlo como un punto? Más de 30. 31. A partir de 31 para adelante, ¿ok? Y la B de presión, ¿ok? Presión arterial sistólica menos de 90 o presión arterial diastólica menos de 60. Un punto. Y el 65 es la edad, lógicamente. Más de 65 es un punto. ¿Y esto qué nos indica? Si hacemos la suma correspondiente, nos va a dar el grado de compromiso y también nos va a dar el grado con el cual nosotros vamos a considerar el tratamiento. Si es grado 1, es decir, el paciente obtuvo un puntaje 0 a 1. La mortalidad es muy baja, 0,2 al 3%. Nosotros hacemos pues el tratamiento de manera ambulatoria. ¿Ok? El paciente no se le trata con antibióticos y va a su casita y se los toma, ¿no? Y recurrentemente pues nos avisa, ¿no? Cómo se le está yendo. ¿Ok? Y el grado 2 más o menos, ¿no? La mortalidad es de 7 a 27%, ¿no? Comprende el puntaje del CURP 65 de 2 a 4. Y acá consideramos la hospitalización. Hospitalizamos al paciente, lo observamos y también le damos antibióticos, ¿ok? Sin antes no haber tomado, por si acaso, los hemocultivos, la prueba de SPUT. Y el grado 3 es un compromiso de mayor agresividad, ¿no? Dentro de la neumonía. Entonces la mortalidad es mucho más alta, 57%. La mitad de los pacientes pueden fallecer. Entonces consideramos el ingreso a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Justo con esta escala que es clínica por la confusión, ¿no? Y la respiración, y laboratorial, ¿no? Por la urea. Chicos, ¿qué pasa, no, en el país? En el país no siempre vamos a tener la urea en nuestra mano. Entonces, para ellos hay dado otra escala, la de CRV 65. Justamente incluye todos los parámetros menos la U de urea. Entonces, ¿qué nos indica? El grado 1, que es pues prácticamente cero, es manejo ambulatorio.
Y pues si tiene el paciente más de un ¿no? criterios, ya sea ¿no? la edad, la respiración, la confusión, la presión, pues ya lo tratamos de manera hospitalaria, el ingreso al hospital. ¿Ok? Si es que no tenemos urea. La otra escala, pues es la escala TEPSI, que esta es mucho más sensible, más específica, en la cual nos da tipos de parámetros, ¿no? Como son antecedentes, clínicos, laboratoriales, como se menciona, ¿no? Y radiográficos o de imagen, ¿no? Como el derrame pleural, ¿no? Y también incluso hacen una diferencia entre hombres y mujeres, que nos dan una puntuación para cada uno de ellos. Y el manejo también es similar. Clase uno y 2 es manejo ambulatorio. 3 y 4 hospitalario y 5 alto es UCI, unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Este es un criterio de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de la América, ¿no? Lo cual nos está definiendo la neumonía grave adquirida en la comunidad. Va a tener diversos criterios, dentro de los cuales, si nosotros tenemos un criterio principal o tres o más criterios menores, pues ya es una neumonía grave, ¿no? El manejo es hospitalario y se considera UCI. ¿Cuáles nosotros tomamos en cuenta como los criterios menores? La frecuencia respiratoria, la relación de PAFI, menos de 250, los infiltrados multilobares, la confusión, la uremia, la leucopenia, trombocitopenia, ¿no? La temperatura y la hipotensión. Y los criterios principales, pues, es el shock séptico, es decir, eh, aquella neumonía, ¿no? Que tuvo un inicio, ¿no? Específicamente en el pulmón, pero ya se ha diseminado por todo el cuerpo, ¿no? Ha tomado la vía hematógena y ya ha llegado a todos los cuerpos, ¿no? Y puede llegar, pues, a múltiples órganos, ¿no? Y lo cual genera el shock séptico, ¿no? Una vasodilatación, multisistémica, ¿no? Que se necesita justamente, pues, vasopresores. Y también, ¿no? La insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica. El paciente tiene mucho distrés respiratorio, ¿no? Tanto así que ya sus músculos intercostales ya se agotaron y el paciente entra en bradipnia. Entonces requiere ventilación mecánica. Este es en cuanto al diagnóstico. Y el tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento, pues, de una neumonía? Pues lógicamente, si la bacteria, si es una bacteria, pues el tratamiento va a ser antibióticos, ¿verdad? Si es en este caso, pues un virus, el manejo, pues no es por así decirlo, no es con antivirales, ¿no? El manejo es de soporte, ¿no? Oxígeno, regular la presión, todo ello, ¿no? Ya que los virus, pues por lo general, se resuelven rápidamente, ¿no? Y si es un hongo, pues dar antimicóticos. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Lo que vamos a ver habitualmente en neumonías que en la comunidad es por bacterias, ¿no? A la cabeza, neumococo. Y después, dentro de los atípicos, micoplasma. Entonces, ¿qué vamos a cubrir de manera empírica? Estos dos tipos de gérmenes, ¿no? Atípico y atípico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues acá, ¿no? De manera ambulatoria, ¿no? Nosotros lo hacemos, uno, si el paciente está sano, aparentemente sano, no tiene alguna enfermedad, es joven, deportista, pero por algún otro motivo ha adquirido neumonía, pues le podemos dar amoxicilina, solo amoxicilina. O le podemos dar macrólidos. Macrólidos como cuáles, claritro, eritro, acitro. ¿Ok? Pero muy importante esto de la amoxicilina, ya que pues nosotros tenemos que saber que la amoxicilina es recetada pues desde el inicio, ¿no? A niños. Entonces ha generado pues gran resistencia, ¿no? Entonces podríamos solicitar al hospital, ¿no? ¿Cuál es el grado de resistencia dentro de mi hospital? Las bacterias resistentes a amoxicilina, ¿no? Si es más de 20 ya no podemos dar al paciente amoxicilina, pasaríamos a darle macrólidos. Pero si mi paciente llega y tiene comorbilidades, como les he mencionado, factores de riesgo, es adulto mayor, tiene enfermedad renal crónica, tiene enfermedad hepática crónica, tiene POC, bebe mucho, es alcohólico, tiene diabetes mellitus, tiene inmunocompromiso por VIH, entonces no le podemos dar solamente amoxicilina, le damos amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Que es un inhibidor de beta-lactamasa. O le podemos dar levofloxacino, que es una fluorquinolona, levofloxacina, levofloxacino, o una cefalosporina de tercera generación. ¿Ok? Esto es en cuanto a pacientes que tienen comorbilidades que son tratados de manera ambulatoria, es decir, su CURP 65 solamente es 0 o 1. ¿Ok? Y si nosotros pues tenemos el paciente que le vamos a internar, ¿no? Ha tenido un grado, una escala de CURP 65 de 2 a 4, de 2 a 3, ¿no? Se requiere manejo hospitalario. ¿Qué le vamos a dar al paciente? Beta-lactámicos,
más macrólidos. Acá lo juntamos los dos. Ahí, macrólidos. ¿Ok? O le podemos también dar una fluorquinolona, como un levofloxacino, como les he mencionado. Ahora tengo esta guía de bolsillo, ¿no? Como nos menciona. Tiene el paciente diagnosticado con neumonía adquirida en la comunidad. ¿Está grave o no está grave, no? Con ello nos valemos nuestra escala que hemos ya previamente hemos aprendido, ¿no? El CUR 65 o la escala de Pepsi. Nos indica que es el tratamiento ambulatorio. ¿Qué le vamos a dar? Primero, nos preguntamos, ¿el paciente presenta o no presenta enfermedades concomitantes? Si el paciente no presenta enfermedades concomitantes y tiene o no tiene antecedente, ¿no? de una estafilococo aureus resistente a meticilina o no tiene antecedentes de pseudomonas aeruginosa, pues nosotros le damos al paciente amoxicilina vía oral por más o menos 5 días es el tratamiento. ¿Ok? ¿Cuánto? Esa es la dosis. O le podemos dar macrólidos o doxiciclina. Mi paciente presenta enfermedades concomitantes. ¿Nosotros qué le podríamos dar? Amoxicilina más ácido clavulánico, cefalosporina o macrólidos o doxicilina o doxiciclina, perdón. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si mi paciente no es grave, pero el tratamiento es en hospital? Pues procedemos de la misma forma. En enfermos hospitalizados por causas no médicos o tratados con antibióticos antes del ingreso, pues entramos en este caso si el paciente o no tiene enfermedades, ¿no? Y de la misma manera, preguntarnos, ¿no? Sin embargo, ya acá darle a los pacientes este tipo de tratamientos, ¿no? Combinados, amoxi más macrólidas. ¿Ok? Y dentro del tratamiento hospitalario, pues, que está en la UCI, ya sería, pues, superbacterias, ¿no? En este caso, ya tratar con algunos antibióticos más potentes, como es el pipetazo, meropenem, ¿no? Si es estafilococo aureus resistente a meticilina, vancomicina, por ejemplo, que es un tema ya más que nada de farmacología, ¿ok? Bueno, ese es el repaso, chicos, del día de hoy, ¿no? Un agradecimiento al proyecto Hermano Mayor algunas referencias que he tomado en cuenta para este tipo de repaso, ¿no? Los podemos encontrar en estas siguientes links. ¿Ok? Por ahí estás, Alba. Ah, vamos a pasar a las preguntas, chicos. ¿Tienen alguna pregunta sobre acerca de la neumonía? Si no, para pasar al quiz. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Invitarlos a que hagan sus preguntas y aprovechen acá la disposición de nuestro tutor, el proyecto Hermano Mayor, que nos está apoyando a desarrollar este tema. Así que los invito. Cualquier duda que tengan, háganlo por el micro o por el chat. Esperamos unos segundos a ver si hay dudas. ¿Ok? Y también les envío el link para que puedan participar en este tipo de preguntas, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad. No les puedo dejar aquí el link o también pueden copiar el número que está en la siguiente imagen, ¿no? Para que puedan ingresar y pues jugar de manera entretenida, ¿no? Respondiendo preguntas con algunos casos clínicos que les he planteado. Por ahí ya vemos a dos, a ver si se anima más gente.
Creo que ya podemos iniciar, a ver. A ver, vamos. Atentos, chicos, con esto.
Vamos, chicos, termínenlo, por favor, para pasar a revisar las preguntas. Y a ver, chicos, creo que ya la gran mayoría ya acabó. Asu, felicitaciones a Marcia por haberlo hecho perfecto, muy bien. Y también a Jocelyn, a Fer, a Adam, a Jean. Muy bien, chicos, ustedes lo hicieron muy bien. Eh, de hecho, todos lo hicieron muy bien porque esas eran preguntas, pues, tienen su nivel, ¿no? Algunas. Pero lo importante es que 64% pues, lo ha superado, ¿no? Creo que por ahí aún están continuando. Por ahí vi una respuesta que lo habían, a ver, o no. Si no, vamos a dejar que Ángel pues termine. De hecho, sí, lo está haciendo. Bueno, chicos, creo que ya, a ver, creo que no creo que continúe, pero vamos a ver, vamos a revisar las preguntas, a ver, en qué quizás nos hemos equivocado, pero para poder discutir las preguntas. ¿Ok? Ok,
Ok, creo que aún se está observando no mi pantalla. Ok, a ver, vamos a ver. Primera pregunta, ¿no? Nos menciona, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? De manera bacterial, pues, lógicamente. Primero, a la cabeza siempre, en todo grupo etario, sea niño, joven, adulto, mayor, siempre va a ser el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El neumococo. Virus también son frecuentes, ¿no? Sin embargo, acá la pregunta no nos especifica bacteriana, de manera bacteriana, ¿ok? A la cabeza, neumococo. Muy bien. Segunda pregunta nos menciona, ¿cuál es el mecanismo de invasión alveolar más frecuente de la neumonía? Y la respuesta aquí es microaspiración. Microaspiración no es más frecuente, ¿no? Streptococcus pneumoniae. Por continuidad, ¿no? Es decir, está infectado, por ejemplo, mediastino, está infectado, la pleura, y por continuidad, pues llega, ¿no? Otro es por propagación hematógena, quien lo hace más frecuentemente es el Staphylococcus aureus, ¿no? Debido a, pues, a drogas inyectables, ¿no? Inhalación de aerosoles es clásico, pues, de micoplasma y también de virus. Tercera pregunta nos menciona, característica clínica de una neumonía atípica. Atípica, ojo. La neumonía típica, ¿qué se caracteriza? Que es de manera pues gradual, no es sobre todo es subagudo, más de 7 días, no presenta fiebre, ¿no? Es febrícula o sensación de alza térmica, pero no llega a rango de fiebre, es tos seca, ¿no? Justamente la respuesta aquí es tos seca. Inicio súbito, fiebre y tos productiva es clásico de neumonía típica, ¿ok? Acá pues 8 lo hicieron de manera correcta y 4 incorrecta. Cuarta pregunta nos menciona, en la neumonía, ¿no? Un patrón de consolidación, ¿no? Las vibraciones vocales, es decir, el frémito, ¿cómo van a estar? ¿Estarán disminuidas, incrementadas o no hay cambios? Aquí la respuesta, pues, es incrementada, ¿no? ¿Por qué incrementada? Porque en este caso el alvéolo se condensa con pus, con exudado, ¿no? No es agua, ¿no? No es como un edema pulmonar, es pus, literalmente, ¿no? Le hace al alvéolo como algo duro, ¿no? Y nosotros sabemos que las vibraciones vocales, ¿no? Se transmiten mejor de un lado duro, ¿no? Entre comillas, que de uno líquido, como es en el agua, ¿no? Va a generar cierta vibración, pues, mucho más audible o más palpable, ¿no? En la palpación, perdón. Entonces van a estar incrementadas. ¿Cómo es el diagnóstico de neumonía? El diagnóstico de neumonía comprende, vaya, la clínica, examen físico, imagen, radiografía, epidemiología y factores de riesgo. Muy bien, todos marcaron de manera correcta, ¿no? De hecho, para sospechar de neumonía necesitas la clínica y para confirmarlo, la radiografía. Eso está bien. Pero nosotros seamos, ¿no? También más, por así decirlo, más investigadores, por así decirlo, ¿no? Tener una buena anamnesis, tener un buen factor de riesgo, ¿no? La epidemiología, es decir, por qué el paciente se ha contagiado de neumonía, qué estuvo haciendo, qué estaba haciendo, por qué lo presentó, ¿no? Y justamente nos va a dar el agente etiológico que está más frecuentemente asociado a su patología, a su enfermedad o sus datos epidemiológicos, ¿ok? Entonces, muy bien. La letra B en CURP 65, ¿qué significa? Leucocitos, no. Frecuencia respiratoria, no es la R. Boom es la U. Y, ¿no? Pues la presión arterial sistólica menos de 90 o presión arterial diastólica menos de 90 significa la B. ¿Ok? Igual, recuérdense, por favor. Estado de confusión, ¿no? Confusión, uria, respiraciones y blood pressure, ¿no? Presión. Y 65 de la edad, ¿ok? Acá, pues, 8 correcto, 4 incorrecto, ¿no? Justamente, pues, quería marearlos acá un poco. No ponerles boom a propósito. Tratamiento antibiótico ambulatorio de elección para pacientes aparentemente sin enfermedad concomitante. Aquí, ¿qué se le da a paciente sin enfermedad concomitante? Pues le damos amoxicilina o macrólidos, ¿no? Macrólidos era la respuesta correcta. Doxiciclina sí podríamos darlo, ¿no? Cefalosporina pues podríamos dejarlo para pacientes ya que tengan alguna afección, ¿no? Con comorbilidades, igual que las fluorquinolonas. Entonces, aquí podría ser el tratamiento o amoxicilina solo o macrólidos solo, ¿no? Y la clave pues sería macrólidos. El orden correcto en este caso de la histopatología, ¿no? ¿Cómo es el orden cronológico de la histopatología de la neumonía? Aquí primero la congestión, ¿no? La congestión
por el edema. Luego llegan los macrófagos, llegan los glóbulos rojos, hacen la inflamación, generan la hepatización roja. Luego este aumenta la fibrina, ¿no? Un tejido mixofibroide, ¿no? Lo que va a paso a la hepatización gris y al final la resolución, que puede durar incluso más de un mes, ¿no? 4 semanas. Entonces la clave correcta, el orden cronológico correcto es este. Congestión, hepatización roja, hepatización gris y la resolución. ¿Ok? Pregunta 9, pregunta de caso clínico. Nos menciona varón de 20 años sin antecedentes, presenta cuadro de febrícula, ojo, febrícula, artromialgias, tos seca, persistente y astenia. Agotado está. De 2 semanas de duración. En el último mes, sus dos hermanas de 9 y 17 años han presentado consecutivamente un cuadro similar, ¿no? Que se ha autolimitado. Radiografía de tórax infiltrado intersticial bivasal. Uy, ya nos orienta que no es típico, ¿no? Entonces buscamos algo atípico. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en este caso? Aquí el más probable, pues, es el Mycoplasma pneumoniae. ¿Por qué? Cuadro extrapulmonar. Presenta artromialgias, presenta astenia. También tiene la siguiente característica, vía inhalatoria. Vía, perdón, esto por, este, por gotículas, no. En este caso, no es por microaspiración, ya que ese es típico, pues, de neumococo, sino viene por aspiración, ¿no? En este caso, es muy frecuente, ¿no? El contagio, ¿no? 9, 17 años tiene sus hermanos y ha presentado el mismo cuadro similar, ¿no? Que se ha autolimitado. Y como es joven, paciente joven sin antecedentes, ¿no? Ya entonces pensamos en algo más bacteriano, pero en el lado de los atípicos, y el más frecuente es el micoplasma, ¿no? Micoplasma. ¿Ok? Pregunta 10, ¿no? Paciente que ingresa por emergencia con cuadro de disnea progresiva, es decir, le falta el aire, ¿no? De hace 3 días de evolución. Se toma una placa de tórax, lo cual evidencia un patrón de consolidado en el lóbulo superior derecho. Usted lo evalúa el estado de gravedad con el CUR 65 y obtiene 5. ¿Qué procedería? Recordemos, 1, 0, 1, tratamiento ambulatorio. 2, 3, tratamiento hospitalario, no observación, soporte, antibióticos, tomar cultivos. Más de 4, 5, pensamos ya en ingresar a UCI, unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Esa sería la respuesta de todas las preguntas. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún trauma, alguna sugerencia, ¿no? Que presenten, chicos? Algo que no haya quedado claro, ¿no? Ese es su momento, chicos. ¿No, nada? Bueno, espero que le haya servido este repaso, ¿no? Acerca de neumonía y pues se acerca su evaluación continua 3 y espero que les vaya súper bien, chicos, a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Será hasta nuestra oportunidad. Gracias, chicos. Listo, Víctor, muchas gracias a ti. Igual, chicos, los invito de nuevo a seguir al canal de YouTube para poder subir los materiales y las grabaciones de las clases, que ahorita vamos a seguir la de ahorita. Ya, ahora sí. Y bueno, como siempre, agradecer a los tutores.